pero apenas se oía sobre el estruendo del viento. Las olas, gigantescas y amenazantes, golpeaban el casco con una fuerza aterradora, como si quisieran devorarnos. Marcos estaba al timón, los nudillos blancos de tanto apretar, y yo, Carolina, me aferraba al borde del barco con toda la fuerza que tenía, sintiendo como la lluvia helada me calaba hasta los huesos. «Esto no puede estar pasando», grité, aunque sabía que él no podía escucharme. Todo había comenzado como un viaje emocionante. 2 días navegando por la costa, explorando pequeñas islas desiertas, con el sol como compañero constante. Pero esa tormenta no estaba en el pronóstico, y parecía surgida de la nada, como si el mar mismo se hubiera rebelado contra nosotros. El cielo era una masa negra, sin luna, sin estrellas. Relámpagos iluminaban brevemente el horizonte, mostrando un paisaje que no reconocía. El GPS del barco había dejado de funcionar hacía horas, y ahora estábamos a la deriva, completamente perdidos. «Carolina, agárrate», gritó Marcos, justo antes de que una ola monstruosa golpeara el barco de lado. Perdí el equilibrio y caí al suelo, golpeándome el hombro contra una de las barandillas. Me levanté a duras penas, mientras el agua salada llenaba mi boca y mis ojos. Marcos seguía luchando con el timón, intentando mantenernos a flote. Pero la tormenta era más fuerte que nosotros. Y entonces lo vi. Una forma oscura en el horizonte, apenas visible bajo la lluvia torrencial. «Marcos. Hay tierra». Él giró la cabeza rápidamente, siguiendo la dirección de mi dedo. Por un segundo, sus ojos se iluminaron con algo que parecía esperanza. Pero esa esperanza se desvaneció tan rápido como había llegado. «No puedo controlar el barco». El motor tosió una última vez antes de apagarse por completo. Ahora éramos un juguete a merced de las olas. La corriente nos arrastraba hacia esa forma oscura, cada vez más cerca. La tormenta no daba tregua. Parecía que el viento estaba gritando, casi como un lamento humano. Cerré los ojos, rezando en silencio, esperando que de alguna forma milagrosa todo esto terminara. Cuando el barco finalmente encalló, el impacto fue brutal. Salimos despedidos contra la cubierta, y durante unos segundos, todo quedó en silencio. Abrí los ojos, con la cabeza dándome vueltas. Estábamos varados en una playa rocosa, el casco del barco destrozado contra unas piedras afiladas. La lluvia seguía cayendo, pero la tormenta parecía estar amainando. «¿Estás bien?», pregunté, acercándome a Marcos, que estaba arrodillado en la arena, tosiendo agua. «Creo que sí», respondió, llevándose una mano al costado. Tenía un corte en la frente, pero parecía superficial. Miramos a nuestro alrededor, tratando de entender dónde estábamos. La isla parecía desierta, cubierta de una densa vegetación que se alzaba como una muralla oscura. Un frío inexplicable recorrió mi espalda. Algo en ese lugar no se sentía bien. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, mi voz temblando. «Buscar ayuda. O un refugio. No podemos quedarnos aquí». Asentí, aunque no podía quitarme de encima la sensación de que no estábamos solos. Había algo en la forma en que el viento soplaba entre los árboles, un sonido bajo, casi como un susurro. Nos internamos en la selva, dejando atrás el barco destrozado. Cada paso que dábamos era más difícil, con ramas que parecían querer atraparnos y un suelo resbaladizo bajo nuestros pies. Después de lo que parecieron horas, llegamos a un claro. Allí, en medio de la nada, había una pequeña cabaña de madera, con luz saliendo por las ventanas. Marcos y yo intercambiamos miradas. «¿Crees que haya alguien ahí?». «Solo hay una forma de averiguarlo». Avanzamos hacia la puerta, con el corazón latiéndonos en el pecho. Marcos levantó la mano y llamó suavemente. La puerta se abrió con un chirrido, revelando a una anciana de rostro amable, vestida con un delantal blanco. «¿Qué hacen ustedes aquí, niños?», preguntó, con una voz dulce, aunque sus ojos oscuros parecían brillar con algo extraño. «Nuestro barco naufragó», respondió Marcos, con voz ronca. La anciana asintió, abriendo más la puerta. «Vengan. Esta noche nadie debería estar afuera».
Nos miramos una última vez antes de entrar. Algo en mí quería gritar que no lo hiciéramos, pero el cansancio y el frío fueron más fuertes. Si tan solo hubiera sabido lo que nos esperaba detrás de esa puerta. El interior de la cabaña era cálido, con un olor a madera vieja mezclado con especias que no reconocí. Una chimenea crepitaba en una esquina, y aunque la tormenta seguía rugiendo afuera, allí dentro parecía un refugio seguro. La anciana, que se presentó como Dona Alice, nos ofreció mantas secas y una taza de té que temblaba en nuestras manos mientras intentábamos entrar en calor. «Qué suerte que llegaron aquí», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No mucha gente sobrevive a una tormenta como esa». «No fue suerte», respondió Marcos, todavía tenso. Miraba alrededor con desconfianza, como si algo no encajara. Alice soltó una risita seca. «Quizá no fue. Esta isla siempre encuentra la forma de atraer a los que necesitan quedarse». «¿Qué quiere decir con eso?», pregunté, intentando sonar cortés, aunque sus palabras me dejaron helada. Antes de que pudiera responder, un hombre alto y corpulento apareció desde otra habitación. Su rostro era severo, con líneas profundas que parecían marcadas por los años o por algo más oscuro. Seu José, como se presentó con voz grave, nos estudió en silencio durante unos segundos antes de hablar. «La tormenta se calmará para el amanecer. Por ahora, deberían descansar». Alicia sintió rápidamente y señaló 2 camas simples cubiertas con colchas gastadas. «Pueden quedarse esta noche. Mañana veremos qué hacer con ustedes». La amabilidad de sus palabras no combinaba con la frialdad de su tono, pero estábamos demasiado agotados para discutir. Marcos y yo compartimos una mirada rápida, y sin necesidad de hablar, ambos decidimos quedarnos. No había otra opción. Esa noche, el silencio fue tan pesado como la oscuridad. La cabaña, que antes parecía un refugio acogedor, ahora me parecía opresiva. La madera crujía bajo nuestros pies mientras nos instalábamos, y cada sombra proyectada por la luz de la chimenea parecía moverse con vida propia. No pude dormir. Desde mi cama, miré a Marcos, que tampoco descansaba. Estaba sentado al borde del colchón, mirando por la pequeña ventana que daba al exterior. «¿Qué haces?», le susurré, temiendo despertar a los dueños de la casa. «Esto no me gusta, Caro. Hay algo raro aquí». «Claro que es raro. Estamos en una isla desconocida, con un barco destruido y una tormenta de película. ¿Qué esperabas?». Él negó con la cabeza, como si no pudiera explicar lo que sentía. «Es más que eso. Es esa pareja, la forma en que nos miran». No sabía qué responder. Yo también sentía algo extraño, pero no quería admitirlo. Estábamos vivos, y eso ya era suficiente para mí. «Duerme un poco», le pedí, aunque sabía que ninguno de los dos lo lograría. Un ruido me despertó horas después. O eso pensé. Abrí los ojos lentamente, con el corazón acelerado, y me di cuenta de que algo estaba mal. Marcos ya no estaba junto a la ventana. «¿Marcos?», susurré, pero no hubo respuesta. Me levanté con cuidado, mis pies descalzos apenas haciendo ruido sobre el suelo de madera. La cabaña estaba en completo silencio, excepto por un leve murmullo que venía de la puerta trasera. Seguí el sonido, mi piel erizada y la garganta seca de nervios. Cuando llegué al marco de la puerta, lo vi. Marcos estaba afuera, de pie bajo la luz tenue de la luna, hablando con Seu José. No podía escuchar lo que decían, pero algo en la postura de José me puso en alerta. Estaba inclinado hacia Marcos, demasiado cerca, y aunque no podía ver su rostro, la forma en que se movía era antinatural. De repente, José giró la cabeza hacia mí, como si hubiera sentido mi presencia. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y por un segundo, el aire pareció desaparecer de mis pulmones. Retrocedí rápidamente, tropezando con una silla. Cuando miré de nuevo, la puerta estaba cerrada, y el murmullo había cesado. «Marcos», grité, pero mi voz apenas salió como un susurro. Volví corriendo al cuarto, mi mente llena de preguntas. Cuando me senté en la cama, intentando calmarme, la puerta se abrió, y Marcos entró lentamente.
¿Dónde estabas?, le pregunté, más enojada que preocupada. No podía dormir. Salí a tomar aire, respondió, sin mirarme a los ojos. ¿Hablaste con José? Marcos pareció dudar un momento antes de asentir. Sí, solo me preguntó cómo nos habíamos perdido. Nada importante. Su tono era casual, pero algo en su mirada había cambiado. No insistí, aunque el nudo en mi estómago creció. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. Alice nos sirvió un desayuno simple, pero sus ojos parecían más oscuros que antes. Deberían explorar un poco antes de intentar salir de la isla, sugirió, mientras recogía los platos. ¿Explorar qué?, pregunté, aunque sabía que la respuesta no me gustaría. La isla tiene su historia. Quizá encuentren algo que los ayude a entender por qué están aquí. Marcos me miró, y aunque yo quería protestar, terminamos aceptando. Salimos de la cabaña con la sensación de que los ojos de Alice y José nos seguían. El bosque que rodeaba la cabaña era denso, con árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Caminamos en silencio, cada paso resonando en el suelo húmedo. ¿Qué crees que quiso decir Alice con eso de entender por qué estamos aquí?, pregunté finalmente. No lo sé, pero no me gusta. De repente, Marcos se detuvo en seco. ¿Escuchaste eso?, negué, pero antes de que pudiera preguntar qué había oído, un aullido largo y profundo rompió el aire. Nos miramos, y sin decir una palabra, comenzamos a correr. Corríamos a toda velocidad entre la maleza, con ramas golpeándonos el rostro y el suelo resbaladizo poniéndose cada vez más traicionero. El aullido todavía resonaba en mi cabeza, pero lo que más me aterrorizaba era lo que venía después, el silencio. Era como si el bosque entero estuviera conteniendo el aliento, observándonos, esperando. «Por aquí», gritó Marcos, señalando un pequeño claro adelante. Nos detuvimos en seco cuando llegamos. Habíamos salido de la densa vegetación, pero lo que encontramos no era menos inquietante. Una enorme roca cubierta de musgo se erguía en el centro del claro. Tallados en su superficie había símbolos extraños, patrones circulares y figuras que no se parecían a nada que hubiera visto antes. ¿Qué es esto?, pregunté, acercándome con cautela. No tengo idea, pero parece antiguo, respondió Marcos, pasando la mano por las inscripciones. Al tocar la piedra, algo cambió. Un viento frío, casi glacial, atravesó el claro, y de repente el aire se llenó de un extraño olor metálico. Un escalofrío recorrió mi columna. No deberíamos estar aquí, murmuré, retrocediendo. Marcos asintió, aunque no apartaba la vista de la piedra. Algo en su expresión había cambiado, como si la roca lo estuviera fascinando. Marcos, vámonos. Ahora. Finalmente, me miró y asintió de nuevo. Pero cuando dimos media vuelta para regresar al bosque, un sonido nos detuvo en seco, ramas quebrándose, pasos. ¿Escuchaste eso?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. No estamos solos, respondió Marcos en un susurro, su rostro completamente pálido. El sonido se acercaba, lento pero constante. Una figura emergió entre los árboles, y por un momento pensé que era un animal. Pero cuando la luz del sol la alcanzó, me di cuenta de que era un hombre. Un hombre extremadamente delgado, con la piel pálida y ojos hundidos que brillaban con una intensidad perturbadora. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con una voz áspera, como si no hubiera hablado en años. Marcos y yo intercambiamos miradas rápidas antes de que él respondiera. Nuestro barco naufragó. Solo estamos buscando ayuda. El hombre inclinó la cabeza, como un animal curioso. Luego sonrió, mostrando dientes amarillentos y desiguales. Ayuda. Aquí no hay ayuda. Mis piernas temblaron, pero me obligué a mantenerme firme. ¿Quién es usted?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Solo un habitante más de este lugar. Un prisionero, como todos. Sus palabras hicieron que mi corazón se hundiera.
Antes de que pudiera decir algo más, el hombre giró la cabeza abruptamente, como si hubiera escuchado algo a lo lejos. Deberían regresar. La noche cae rápido aquí, y la oscuridad no perdona. Sin decir más, se internó nuevamente en el bosque, desapareciendo tan rápido como había aparecido. ¿Qué demonios fue eso?, susurré, todavía paralizada por el miedo. No lo sé, pero creo que deberíamos hacerle caso. Volvamos a la cabaña. El camino de regreso fue un tormento. Cada sombra parecía moverse, cada ruido parecía seguirnos. Cuando finalmente vimos la cabaña, me sentí aliviada, pero ese alivio duró poco. Algo estaba diferente. La puerta estaba entreabierta, y desde adentro salía un sonido extraño, como un gruñido bajo. Marcos levantó una mano para indicarme que me quedara atrás, pero lo seguí de cerca mientras empujaba la puerta con cuidado. La sala principal estaba vacía, pero la chimenea apagada hacía que el lugar se sintiera frío y desolado. ¿Alice? ¿José?, llamó Marcos, su voz temblando. Nadie respondió. Nos aventuramos más adentro, con cada paso aumentando mi ansiedad. Cuando llegamos a la cocina, nos detuvimos en seco. Sobre la mesa había un pedazo de carne cruda, todavía sangrando, y en el suelo, marcas de garras profundas arañaban la madera. Esto no es normal, dije en un susurro. Antes de que Marcos pudiera responder, un ruido sordo vino desde el sótano. Un golpe, seguido de un arrastrar pesado. No vamos a bajar ahí, declaré, aunque sabía que mi voz carecía de autoridad. ¿Qué sugieres? ¿Que nos quedemos aquí esperando? Marcos tenía razón, pero la idea de bajar al sótano me llenaba de un terror inexplicable. Aún así, lo seguí, con las manos temblando mientras abría la puerta que llevaba a las escaleras. El aire era denso, con un olor acre que me revolvió el estómago. La oscuridad era casi total, excepto por un tenue resplandor que venía de una lámpara de aceite colgada en una pared. «Hola», llamó Marcos, aunque su voz apenas era audible. El ruido volvió, esta vez más cerca. Bajamos los últimos escalones, y lo que vimos hizo que el mundo pareciera detenerse. En el centro del sótano había una jaula de hierro, con barrotes gruesos y oxidados. Dentro, algo se movía. No era humano. Al menos, no completamente. Una figura grotesca, con un cuerpo cubierto de pelo oscuro y ojos amarillos que brillaban como brasas, se aferraba a los barrotes, gruñendo de una forma que hacía vibrar el suelo. ¿Qué es eso?, susurré, aunque sabía que no había respuesta para mi pregunta. De repente, un fuerte golpe resonó detrás de nosotros. La puerta del sótano se cerró de golpe, dejándonos atrapados con la criatura. Y entonces, escuchamos una risa. La voz dulce de Donna Alice, ahora cargada de una maldad que me heló la sangre. «Bienvenidos a nuestra isla». El eco de la risa de Donna Alice se desvaneció, pero el miedo que dejó en su lugar era como un peso que nos aplastaba. Marcos y yo nos miramos, paralizados, mientras la criatura en la jaula gruñía con más fuerza, golpeando los barrotes con sus garras. «Alice», gritó Marcos, corriendo hacia la puerta cerrada. «Déjanos salir». Yo no podía moverme. Mi cuerpo estaba congelado, mi mente tratando de comprender lo que mis ojos veían. Esa cosa no era un animal, pero tampoco era un ser humano. Sus músculos se tensaban bajo el pelaje, y sus ojos me seguían con una intensidad que me hizo retroceder instintivamente. «Carolina, ayúdame», gritó Marcos, sacudiendo la puerta con todas sus fuerzas. Me obligué a reaccionar y corrí hacia él, pero era inútil. La puerta no se movía ni un centímetro. Desde el otro lado, escuchamos pasos lentos, y luego, la voz de Alice. «Siempre intentan escapar. Es adorable, ¿saben?», dijo, como si estuviera hablando con niños pequeños. «Por favor, déjenos salir». No hicimos nada. Rogué, con lágrimas llenándome los ojos. «Oh, querida. No es cuestión de lo que hayan hecho. Es cuestión de lo que van a hacer». Un fuerte golpe detrás de nosotros me hizo girar.
La criatura había logrado doblar uno de los barrotes, su fuerza más allá de lo que parecía posible. Su aliento pesado llenaba el aire, y cada gruñido hacía que mi piel se erizara. «Vamos a morir aquí», dije en un susurro, incapaz de controlar el temblor en mi voz. «No si podemos evitarlo», respondió Marcos, buscando desesperadamente algo con lo que defendernos. El sótano estaba lleno de cajas viejas, herramientas oxidadas y trozos de madera podrida. Marcos encontró una barra de hierro entre el desorden y la sostuvo como si fuera su última esperanza. «¿Qué hacemos?», pregunté, mirando cómo la criatura doblaba un segundo barrote. «Primero, sobrevivimos». Antes de que pudiera responder, los pasos de Alice y José se escucharon de nuevo. Esta vez, parecían acercarse a la jaula desde otro lugar. Una pequeña puerta en el fondo del sótano se abrió, y ellos entraron, sosteniendo lámparas de aceite que proyectaban sombras largas y deformes en las paredes. La sonrisa de Alice seguía allí, pero sus ojos, ahora eran negros, como pozos infinitos. José, por su parte, no decía nada. Solo nos observaba con una expresión inescrutable mientras dejaba la lámpara en el suelo. «No deberían haber tocado la piedra», dijo Alice, como si estuviera regañándonos por algo trivial. «¿Qué está pasando aquí?», gritó Marcos, levantando la barra de hierro. Alice rió, y el sonido era más perturbador que cualquier gruñido de la criatura. «Esto es lo que pasa cuando eligen quedarse en un lugar que no les pertenece. La isla tiene reglas, y ahora son parte de ellas. No elegimos esto. Fue un accidente», grité, sintiendo como las lágrimas corrían por mi rostro. José finalmente habló, con una voz baja y gutural. «La isla no cree en accidentes». La criatura en la jaula lanzó un rugido ensordecedor, y con un último esfuerzo, arrancó un barrote por completo. Sus garras chocaron contra el suelo de piedra mientras avanzaba hacia nosotros, con saliva goteando de su boca y los ojos fijos en nuestras gargantas. «¡Corran!», gritó Marcos, empujándome hacia una esquina del sótano. Alice y José no se movieron. Era como si estuvieran disfrutando del espectáculo, como si supieran algo que nosotros no. Marcos levantó la barra de hierro y golpeó a la criatura con todas sus fuerzas. El sonido del impacto resonó por todo el sótano, pero la criatura apenas reaccionó. Parecía que el golpe solo la había enfurecido más. «No sirve», dije, buscando desesperadamente otra salida. Mis ojos se detuvieron en la pequeña puerta por donde Alice y José habían entrado. Estaba entreabierta, y más allá, se veía un túnel oscuro que parecía descender hacia las entrañas de la tierra. «Por aquí», grité, tirando de la manga de Marcos. Él dudó un segundo, mirando a la criatura que ya estaba demasiado cerca, pero finalmente corrió detrás de mí. Nos lanzamos al túnel, sin mirar atrás. El aire allí dentro era aún más pesado que en el sótano, y cada paso que dábamos parecía hacernos hundir más en la oscuridad. Las paredes eran de piedra húmeda, y el suelo estaba cubierto de un lodo pegajoso que hacía difícil avanzar. «¿Crees que nos están siguiendo?», pregunté, con la voz apenas audible por el esfuerzo de correr. «No lo sé. Pero si hay una salida, la encontraremos». El túnel parecía interminable, y la sensación de claustrofobia crecía con cada paso. De repente, escuchamos un rugido detrás de nosotros. La criatura estaba viniendo. «No podemos seguir corriendo así para siempre», grité, el pánico apoderándose de mí. Marcos me miró y señaló algo adelante. Había un pequeño claro en el túnel, con una abertura en el techo que dejaba entrar un tenue rayo de luz. Cuando llegamos, nos detuvimos, jadeando. La abertura era demasiado alta para alcanzarla, pero algo en ese lugar parecía diferente. Las paredes estaban cubiertas con los mismos símbolos tallados que habíamos visto en la piedra del claro. «¿Qué es esto?», preguntó Marcos, acercándose para inspeccionar las marcas. Antes de que pudiera responder, un sonido bajo y vibrante llenó el espacio. Los símbolos comenzaron a brillar con una luz débil, y algo en mi interior me dijo que estábamos en un lugar importante, aunque no entendía por qué. La criatura apareció en la entrada del túnel,
sus ojos amarillos brillando con odio. Pero esta vez, no avanzó. Se quedó quieta, como si algo la detuviera. ¿Qué está pasando?, susurré, sin apartar la vista de la bestia. Marcos señaló los símbolos. Creo que estos la están frenando. Alice y José aparecieron detrás de la criatura, sus rostros deformados por una sonrisa inhumana. ¿Creen que pueden escapar de la isla?, preguntó Alice, su voz resonando como un eco. La isla no deja ir a nadie. La voz de Alice resonó en el túnel, cargada de una mezcla de burla y amenaza. La criatura permanecía inmóvil, gruñendo desde la entrada, como si algo invisible la mantuviera fuera del claro. Marcos y yo estábamos atrapados, con la espalda contra las paredes cubiertas de símbolos brillantes. ¿Qué quieren de nosotros?, grité, tratando de que mi voz sonara más fuerte de lo que me sentía. Alice dio un paso hacia adelante, con una tranquilidad que solo hacía que su presencia fuera más aterradora. No se trata de lo que queremos nosotros, querida. Es la isla la que toma las decisiones. Nosotros solo seguimos sus órdenes. Marcos levantó la barra de hierro, apuntando directamente a la criatura. Aléjense de nosotros. Alice sonrió, mostrando dientes que parecían más afilados de lo que recordaba. José, a su lado, permanecía en silencio, pero sus ojos negros nos observaban con una intensidad que me ponía la piel de gallina. Pueden resistirse todo lo que quieran, continuó Alice, pero tarde o temprano, la isla se cobrará lo que le pertenece. Mis piernas temblaban, pero una idea me cruzó la mente. Los símbolos en las paredes parecían mantener a la criatura fuera. Si había algo que podía ayudarnos a salir de esta pesadilla, probablemente estaba relacionado con ellos. Marcos, los símbolos, susurré, señalando las marcas que brillaban débilmente. Él me miró, sin entender al principio, pero luego asintió. ¿Qué tienen de especial?, preguntó, mientras pasaba la mano sobre uno de ellos. Alice soltó una carcajada, como si nuestra ignorancia la divirtiera. Son antiguos, más viejos que cualquier cosa que puedan imaginar. Protegen, sí, pero también atraen. Están en este lugar por una razón. De repente, el suelo bajo nuestros pies tembló, como si algo debajo de nosotros estuviera despertando. Un sonido bajo, como un latido, llenó el túnel. ¿Qué demonios está pasando?, exclamé, agarrándome de la pared para no caer. Alice y José parecían emocionados, como si estuvieran presenciando algo que habían esperado durante mucho tiempo. La isla los ha elegido, dijo José finalmente, con una voz profunda y resonante. ¿Elegido para qué?, gritó Marcos, cada vez más frustrado. Alice inclinó la cabeza, como un depredador estudiando a su presa. Para ser parte de ella. El temblor se detuvo de repente, pero el silencio que quedó atrás era aún más aterrador. La criatura rugió de nuevo, intentando cruzar el límite del claro, pero fue repelida por una fuerza invisible. Si quieren sobrevivir, tendrán que hacer un sacrificio, dijo Alice, dando un paso más hacia nosotros. ¿Sacrificio?, repetí, sintiendo como la desesperación se apoderaba de mí. Solo uno de ustedes puede salir de aquí con vida, explicó, su tono casi amable. La isla no deja ir a sus huéspedes tan fácilmente, pero puede aceptar un intercambio. ¿Estás loca?, gritó Marcos, apuntándola con la barra de hierro. ¿Loca? Quizás. Pero no soy yo quien debe tomar esa decisión. Miré a Marcos, y él me miró a mí. El terror en sus ojos era el reflejo perfecto del mío. ¿Cómo se suponía que íbamos a elegir algo así? Alice chasqueó la lengua, como si estuviera perdiendo la paciencia. Pueden quedarse aquí y esperar a que la isla los tome a ambos. O pueden decidir quién será el que se quede, y quién tendrá la oportunidad de escapar. Antes de que pudiéramos responder, el latido bajo el suelo volvió, más fuerte esta vez. Las paredes del túnel comenzaron a brillar con más intensidad, y los símbolos parecían moverse, como si estuvieran vivos. Marcos, tenemos que salir de aquí, grité, agarrando su brazo. ¿Y cómo propones que lo hagamos?,
respondió, su voz llena de frustración. No tenía una respuesta. Solo sabía que no podíamos quedarnos ahí, esperando a que la isla decidiera nuestro destino. Mientras buscábamos desesperadamente una salida, noté algo en el suelo, cerca de uno de los símbolos. Era un pequeño objeto de madera, tallado con los mismos patrones que las paredes. Lo recogí, y al hacerlo, sentí un calor extraño recorrer mi cuerpo. ¿Qué es eso?, preguntó Marcos, mirando el objeto con cautela. No lo sé, pero creo que puede ayudarnos. Antes de que pudiera explicar más, Alice levantó una mano, y la criatura rugió con furia. Esta vez, logró atravesar el límite, aunque parecía que cada paso le costaba un gran esfuerzo. ¡Corran!, grité, agarrando a Marcos y tirando de él hacia el túnel. El objeto en mi mano comenzó a brillar, y los símbolos en las paredes respondieron, iluminando nuestro camino. Corrimos sin mirar atrás, con el rugido de la criatura resonando detrás de nosotros. Finalmente, llegamos a una bifurcación en el túnel. Uno de los caminos parecía ascender, mientras que el otro descendía aún más en la oscuridad. ¿Por dónde?, preguntó Marcos, respirando con dificultad. El objeto en mi mano pareció vibrar, como si intentara guiarme. Señalé hacia el camino que ascendía. Por aquí. El túnel se hacía cada vez más estrecho, y el aire era tan denso que cada respiración era un esfuerzo. Pero el brillo del objeto en mi mano nos daba algo de esperanza. Después de lo que parecieron horas, vimos una luz adelante. Aceleramos el paso, y cuando finalmente salimos del túnel, nos encontramos en un claro. La noche había caído por completo, y la luna llena brillaba en el cielo, bañando todo con una luz plateada. Pero nuestra alegría duró poco. Alice y José estaban ahí, esperándonos. Y no estaban solos. A su alrededor, un grupo de figuras deformes emergió de las sombras. Eran como la criatura que habíamos visto en la jaula, pero más grandes, más aterradoras. Sus ojos brillaban con una ferocidad que me hizo retroceder instintivamente. «Bienvenidos al verdadero corazón de la isla», dijo Alice, con una sonrisa que me heló la sangre. Las criaturas comenzaron a rodearnos, sus gruñidos llenando el aire. «Marcos, creo que no hay salida». Pero él no me escuchaba. Sostenía la barra de hierro con fuerza, listo para luchar. «Si quieren llevarnos, tendrán que ganárselo», gritó, lanzándose contra la primera criatura. Y entonces, la verdadera pesadilla comenzó. La batalla comenzó en un caos absoluto. Marcos golpeó con la barra de hierro a la primera criatura que se le lanzó encima. El sonido del impacto resonó como un trueno, pero el monstruo apenas se tambaleó. Su rugido fue tan ensordecedor que sentí como si mis oídos fueran a estallar. «Corre, Carolina», gritó Marcos, luchando por mantener a raya a las bestias. Pero no podía dejarlo. Si lo hacía, sabía que nunca saldría viva de la isla. Miré a mi alrededor desesperadamente, buscando algo que pudiera ayudarnos. El objeto de madera que aún tenía en la mano seguía brillando, pero no entendía cómo usarlo. «No voy a dejarte», respondí, mi voz quebrándose. Mientras tanto, Alice y José observaban desde un rincón del claro, como si fueran espectadores de un espectáculo macabro. Sus rostros estaban distorsionados, las sombras de la luna llena resaltando sus facciones grotescas. «Elige rápido, querida», gritó Alice con una voz burlona. «El tiempo no está de su lado». Las criaturas avanzaban, rodeándonos. Marco seguía golpeando con desesperación, pero sus movimientos eran cada vez más lentos. La barra de hierro resbalaba de sus manos sudorosas, y su respiración se volvía más pesada. «Carolina, haz algo», gritó, mientras otra bestia lo atacaba, arañando su hombro. El miedo me paralizaba, pero entonces sentí el calor del objeto intensificarse. Lo levanté, y su luz se volvió tan brillante que incluso las criaturas retrocedieron momentáneamente, gruñendo con confusión. «Marcos, creo que esto puede ayudarnos». Marcos retrocedió hasta quedar junto a mí, su hombro sangrando, pero su determinación intacta. «¿Qué se supone que hagamos con eso?»,
Preguntó, jadeando. No tenía respuestas, solo una sensación en lo más profundo de mi ser. Cerré los ojos y sostuve el objeto con ambas manos, concentrándome en su calor. Las marcas en la superficie parecían moverse bajo mis dedos, como si estuvieran vivas. Y entonces, lo sentí, una conexión, una energía que no podía explicar pero que sabía que estaba ahí. La isla estaba reaccionando. De repente, los símbolos en el claro comenzaron a brillar como lo habían hecho en el túnel. Las criaturas rugieron con más fuerza, pero no avanzaron. «Estás haciendo algo». «Sigue», exclamó Marcos, agarrando la barra con fuerza, listo para cualquier cosa. La luz del objeto se expandió, cubriendo todo el claro. Las criaturas retrocedieron aún más, sus cuerpos deformes temblando bajo la intensidad de la energía. Pero entonces, Alice dio un paso adelante, su rostro ahora completamente inhumano. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a la isla?, preguntó, su voz reverberando como si viniera de todas partes. Intenté mantenerme firme, pero mi cuerpo temblaba. La conexión que había sentido comenzaba a desvanecerse, como si algo intentara romperla desde el otro lado. «Carolina, no te detengas», gritó Marcos. «No sé si puedo». Alice levantó una mano, y el suelo bajo nuestros pies tembló nuevamente. Esta vez, las raíces de los árboles comenzaron a emerger del suelo, retorciéndose como serpientes y tratando de alcanzarnos. La isla nunca pierde. Con un grito de desesperación, concentré todo lo que tenía en el objeto. La luz se intensificó hasta volverse cegadora, y un sonido profundo llenó el aire, como el rugido de algo inmenso. Las raíces se detuvieron, y las criaturas dejaron escapar chillidos ensordecedores antes de desvanecerse en las sombras. Alice y José permanecieron, pero algo en ellos había cambiado. Sus cuerpos comenzaron a temblar, y sus facciones grotescas se desmoronaron, como si la luz los estuviera destruyendo desde adentro. «Esto no termina aquí», dijo Alice, con una voz que ahora sonaba más humana, casi suplicante. «La isla siempre encuentra a los suyos». Con un último grito, ambos cayeron al suelo, sus cuerpos desintegrándose en polvo que el viento se llevó. El claro quedó en silencio, salvo por los jadeos de Marcos y míos. La luz del objeto comenzó a apagarse, dejando el lugar sumido en la tenue luz de la luna. ¿Se acabó?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Marcos me miró, con el rostro cubierto de sudor y sangre. «No lo sé. Pero no pienso quedarme para averiguarlo». Nos tambaleamos fuera del claro, siguiendo el sendero que parecía descender hacia la playa. El aire era más fresco, y por primera vez en horas, sentí una chispa de esperanza. Cuando finalmente llegamos a la orilla, vimos el bote varado en la arena. Estaba destrozado, pero parecía reparable. Marcos, a pesar de sus heridas, comenzó a trabajar en él inmediatamente, mientras yo lo ayudaba con lo poco que me quedaba de fuerzas. «¿Crees que podemos salir de aquí?», pregunté, mirando el horizonte oscuro. «Tenemos que intentarlo. No hay otra opción». El sonido del mar era calmante, pero había algo en el aire que no me dejaba relajarme. Era como si la isla nos estuviera observando, esperando su momento para atacar de nuevo. Cuando el bote estuvo listo, nos subimos y comenzamos a remar, dejando atrás la playa. El cielo comenzaba a clarear, y por un breve instante, pensé que habíamos ganado. Pero entonces, sentí un temblor en el agua. Algo grande se movía debajo de nosotros. ¿Lo sentiste?, preguntó Marcos, con los ojos abiertos de par en par. Antes de que pudiera responder, el objeto en mi mano comenzó a brillar nuevamente, y una voz resonó en mi mente. «La isla nunca deja ir a los suyos». Y entonces, el bote se volcó. La sensación de caer al agua helada fue como un golpe que me dejó sin aire. Abrí los ojos bajo el agua, pero todo era oscuridad. El pánico se apoderó de mí mientras trataba de orientarme, buscando la superficie. Sentía el corazón latiendo con fuerza, el frío quemando mi piel y una presencia que no podía ver, pero que estaba ahí, acechando. Cuando finalmente logré salir a la superficie, inhalé profundamente, pero lo que encontré fue caos.
El bote estaba destrozado, flotando en pedazos, y Marcos no estaba a la vista. «Marcos», grité, girando en todas direcciones. El oleaje me arrastraba hacia el centro de la bahía, alejándome de la costa. Entonces, algo pasó cerca de mí, una sombra enorme bajo el agua. Mi cuerpo se congeló de terror. «Carolina». La voz de Marcos llegó desde algún lugar a mi derecha. Lo vi aferrándose a un pedazo del bote, con la cabeza apenas fuera del agua. Nadé hacia él con todas mis fuerzas, luchando contra las olas y el miedo que me atenazaba. «Marcos, hay algo aquí», le grité mientras me acercaba. «Lo sé. Se está moviendo bajo nosotros». Me aferré al pedazo de madera junto a él, pero antes de que pudiera decir algo más, el objeto en mi mano comenzó a vibrar de nuevo. Esta vez no era un calor reconfortante, sino un pulso irregular y frío. La luz que emitía era tenue, parpadeante, como si estuviera perdiendo fuerza. «¿Qué pasa con eso?», preguntó Marcos, señalando el objeto. «No lo sé. Algo está cambiando». Antes de que pudiera terminar la frase, el agua a nuestro alrededor comenzó a girar, formando un remolino. Marcos y yo gritamos mientras éramos arrastrados hacia el centro, incapaces de resistir la fuerza que nos empujaba hacia abajo. El objeto en mi mano se apagó por completo, y en ese instante, algo salió del agua. Era enorme, una figura cubierta de sombras, pero con ojos que brillaban como fuego. Su forma era indefinida, como si el agua misma hubiera tomado vida. Emitía un sonido bajo y constante, como un gruñido que vibraba en el aire. Marcos intentó alejarse, pero la criatura extendió lo que parecía ser un brazo hecho de agua, agarrándolo con fuerza. «No», grité, intentando sujetarlo, pero la criatura lo arrastró hacia las profundidades. «Carolina, corre». Fue lo último que escuché antes de que desapareciera bajo el agua. Me quedé flotando, paralizada, con el corazón latiendo desbocado. No sabía qué hacer. Todo mi cuerpo me decía que debía nadar hacia la costa, pero algo más, algo profundo dentro de mí, me decía que debía quedarme. Entonces, lo sentí, una conexión, una llamada desde el fondo. El objeto en mi mano comenzó a brillar nuevamente, y esta vez, la luz era roja, como sangre. «No», susurré, pero mis manos ya se movían solas, como si la isla estuviera controlándome. El remolino se intensificó, y sin darme cuenta, estaba siendo arrastrada hacia abajo. Intenté resistirme, pero fue inútil. Todo se volvió oscuro, y durante un breve instante, pensé que era el final. Cuando abrí los ojos, estaba en un lugar completamente diferente. Era una caverna bajo el agua, iluminada por una luz azulada que parecía emanar de las paredes. El aire era denso, pero de alguna manera podía respirar. Frente a mí, la criatura se alzaba, sosteniendo a Marcos, que parecía inconsciente. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso era guiado por una fuerza invisible. «¿Qué quieres de nosotros?», pregunté, mi voz resonando en el espacio vacío. La criatura no respondió, pero sus ojos ardientes se fijaron en mí. Entonces, una voz, grave y antigua, llenó la caverna. «La isla siempre toma lo que le pertenece. Déjalo ir», grité, levantando el objeto que aún sostenía. La criatura retrocedió ligeramente, como si temiera la luz roja que emanaba del artefacto. Pero entonces, la voz volvió, más fuerte esta vez. «El sacrificio es inevitable». Marcos abrió los ojos de repente, jadeando, y me miró con una mezcla de confusión y miedo. «¿Dónde estamos?», preguntó, pero no tuve tiempo de responder. La criatura avanzó de nuevo, y el objeto en mi mano comenzó a arder, literalmente. Grité mientras lo soltaba, y este cayó al suelo, rodando hacia la criatura. La luz roja se intensificó, y por un momento, pensé que la criatura sería destruida. Pero en lugar de eso, comenzó a cambiar. Su forma se solidificó, convirtiéndose en algo más humano. Finalmente, frente a nosotros estaba Alice, o algo que se parecía a ella. Su rostro era más pálido, sus ojos más oscuros, pero la sonrisa seguía siendo la misma.
Sabía que no te resistirías, Carolina, dijo, con una voz que me heló la sangre. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Marcos, poniéndose de pie con dificultad. No es cuestión de lo que yo quiera. Es la isla. Y tú, Carolina, tú siempre has sido parte de ella. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Negué con la cabeza, retrocediendo. No, eso no es cierto. Lo sabes, lo sientes. La conexión, el llamado. La isla te eligió hace mucho tiempo. Marcos me miró, confundido. ¿De qué está hablando? No tenía respuestas. Solo sabía que lo que decía Alice tenía un peso que no podía ignorar. Si quieres salvarlo, hay una forma, dijo Alice, señalando el objeto que ahora flotaba en el aire, envuelto en llamas rojas. ¿Qué forma?, pregunté, desesperada. Acepta tu lugar en la isla. Mi corazón se detuvo. Sabía lo que eso significaba. No. No puedo. Si no lo haces, ambos morirán aquí. Marcos intentó protestar, pero antes de que pudiera decir algo, el suelo comenzó a temblar nuevamente. El agua de la caverna se agitó, y las paredes comenzaron a cerrarse. Elige, Carolina. Ahora. Miré a Marcos, luego a Alice, y finalmente al objeto flotante. Sabía que no había escapatoria. Está bien, dije finalmente, con lágrimas corriendo por mi rostro. Haré lo que sea necesario. La sonrisa de Alice se ensanchó, y la caverna se llenó de luz roja. Entonces, todo se desvaneció. Cuando desperté, el aire era pesado, como si el tiempo mismo hubiera dejado de avanzar. Estaba en un lugar que no reconocía, pero que al mismo tiempo sentía familiar. Una sala circular de piedra, con paredes talladas en runas que brillaban débilmente en la penumbra. Marcos estaba a mi lado, inconsciente. Me incliné hacia él, tocándole el rostro. Marcos. Despierta. Su respiración era débil, pero al menos seguía vivo. Miré a mi alrededor, buscando respuestas, y ahí estaba Alice, de pie en el centro de la sala, con una expresión de triunfo que me revolvió el estómago. Bienvenida a casa, Carolina, dijo, su voz suave pero cargada de algo que no podía describir. ¿Qué estás diciendo? No tengo nada que ver con este lugar. Alice rió, un sonido que reverberó en las paredes como un eco maligno. Oh, querida, tienes más que ver con esta isla de lo que imaginas. Intenté levantarme, pero mis piernas temblaban como si no pudieran sostenerme. Alice dio un paso hacia mí, y las runas en las paredes comenzaron a brillar con más intensidad. Esta isla no solo te eligió. Es parte de ti, y tú eres parte de ella. Negué con la cabeza, incapaz de aceptar lo que decía. Eso es mentira. Nunca había estado aquí antes. Alice sonrió de nuevo, pero esta vez había algo de tristeza en sus ojos. ¿De verdad no recuerdas? Tu familia era parte de este lugar. Uno de los linajes que la isla protegió y maldijo durante generaciones. Las palabras golpearon algo profundo en mi mente. Imágenes vagas comenzaron a surgir, fragmentos de recuerdos que no sabía que tenía. Un rostro familiar, mi madre, hablando de un lugar que no podía visitar. Un mapa escondido en una vieja caja en el ático. No. Susurré, retrocediendo. Sí, Carolina. Tus antepasados hicieron un pacto con la isla. A cambio de poder y protección, ellos ofrecieron un sacrificio eterno. Y ahora, es tu turno de cumplir. Marcos comenzó a moverse, despertando con un gemido. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando a Alice con horror. El destino, querido, respondió ella, sin apartar la mirada de mí. Carolina debe elegir, quedarse y convertirse en la guardiana de la isla, o irse y dejar que ésta se cobre tu vida como pago. No. Grité, sintiendo como las lágrimas llenaban mis ojos. No puedes pedirme esto. La isla no pide. Exige. Intenté razonar, buscar una salida, pero las paredes se cerraban cada vez más, como si fueran parte de un reloj que se quedaba sin tiempo.
Marcos me miró, y vi en sus ojos una mezcla de miedo y aceptación. Carolina, si tienes que hacerlo, hazlo. No digas eso. No voy a dejarte. Alice levantó una mano, y las runas en las paredes comenzaron a emitir un zumbido bajo y constante. La isla estaba viva, y su voluntad era implacable. El objeto que había cargado todo este tiempo flotó entre nosotros, ahora una esfera de luz intensa que pulsaba como un corazón. Sabía lo que significaba, era la llave para sellar mi destino. Tienes que tocarlo, Carolina, dijo Alice. Una vez que lo hagas, la decisión será final. Miré a Marcos, a la esfera, y finalmente a Alice. Todo mi cuerpo quería rebelarse, pero sabía que no podía ganar contra la isla. Si lo hago, ¿él estará a salvo? Pregunté, mi voz rota. Alice asintió lentamente. La isla mantendrá su palabra. Pero tú nunca podrás irte. Marcos intentó decir algo, pero lo interrumpí. No, Marcos. Es mi decisión. Me acerqué a la esfera, mis manos temblando. La luz era cegadora, y sentía su calor como si me quemara la piel. Carolina, no tienes que hacerlo, susurró Marcos, pero sus palabras eran débiles, impotentes. Sí, tengo que hacerlo. Cuando toqué la esfera, todo cambió. Un dolor indescriptible recorrió mi cuerpo, como si cada célula estuviera siendo arrancada y reconstruida al mismo tiempo. Grité, pero el sonido quedó atrapado en mi garganta. El suelo bajo mis pies desapareció, y por un momento floté en un vacío infinito, rodeada de voces. Voces antiguas, susurrando en idiomas que no entendía. Eres una con la isla. Eres su guardiana. Cuando volví a abrir los ojos, Alice ya no estaba. Marcos yacía a unos metros de mí, inconsciente pero vivo. Las runas en las paredes ahora brillaban con un color dorado, y el aire estaba cargado de energía. Pero algo dentro de mí había cambiado. Sentía la isla en cada fibra de mi ser, como si hubiera sido parte de mí todo el tiempo. Me acerqué a Marcos y lo sacudí suavemente hasta que despertó. ¿Carolina?, preguntó, mirándome con confusión. ¿Qué pasó? Estás a salvo. Eso es lo que importa. Lo ayudé a levantarse, y juntos salimos de la sala hacia un sendero que parecía llevar a la playa. Pero mientras caminábamos, sabía que este no era el final. La isla no me dejaría ir, porque ahora yo era parte de ella. Cuando finalmente llegamos a la orilla, vi un bote pequeño esperándonos, intacto, como si hubiera salido de la nada. Ve, Marcos, le dije, con lágrimas en los ojos. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? La isla me eligió. Yo no puedo irme. Eso no es justo. Gritó, agarrándome por los hombros. No voy a dejarte aquí. Tienes que hacerlo. Es la única manera de que estés a salvo. Intentó protestar, pero la fuerza de mi decisión lo detuvo. Finalmente, con un suspiro de derrota, subió al bote. Mientras lo veía remar hacia el horizonte, sentí la isla reclamándome, sus raíces hundiéndose más profundamente en mi alma. Y así, me quedé sola. Pero no realmente sola. La isla estaba conmigo. Siempre. La playa quedó en silencio tras la partida de Marcos. Lo vi remar hasta que su figura desapareció en la bruma que cubría el horizonte, una mezcla de alivio y desolación ardiendo en mi pecho. Había salvado su vida, pero a un precio que apenas comenzaba a entender. La isla estaba viva. La sentía en cada paso que daba, en cada brisa que rozaba mi piel. Caminé por la orilla, sin rumbo fijo, tratando de comprender lo que significaba ser su guardiana. El cielo, antes gris y nublado, ahora parecía más oscuro, casi opresivo. La luna, llena y brillante, ascendía lentamente, proyectando sombras largas y retorcidas sobre la arena. Bienvenida al comienzo del resto de tu vida, la voz de Alice surgió detrás de mí, y me giré bruscamente. Allí estaba, con su figura ahora más etérea, casi translúcida. Ya no era del todo humana, sino algo más, una extensión de la isla. Pensé que habías desaparecido, dije con amargura, sintiendo una mezcla de miedo y rabia. No desaparecí,
Carolina. Nunca lo haré. Ahora somos lo mismo. Mis manos se cerraron en puños, y la ira burbujeó en mi interior. Me quitaste todo. Y mi vida, mi libertad, incluso a Marcos. Alice inclinó la cabeza, como si mi rabia la divirtiera. No entiendes, ¿verdad? Tú no perdiste nada. Ganaste algo que muchos anhelarían, inmortalidad, conexión con algo más grande que cualquier ser humano. No pedí esto. La isla no pregunta. Simplemente toma. Quise gritarle, pero antes de que pudiera responder, el suelo comenzó a temblar bajo mis pies. Un sonido grave, como un rugido, se elevó desde las profundidades. Alice se giró hacia el bosque oscuro que bordeaba la playa. Parece que ha llegado el momento de tu primera prueba, dijo con una sonrisa enigmática. ¿Qué prueba? La isla siempre tiene hambre, Carolina. Y ahora que tú eres su guardiana, debes alimentarla. Sin previo aviso, Alice desapareció, dejando tras de sí solo un eco de su risa. El rugido se intensificó, y las sombras del bosque parecían moverse por su cuenta, acercándose a mí. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía, pero algo en mi interior me detuvo. La isla estaba en mi sangre ahora. No podía huir de ella. Unos ojos brillaron entre los árboles, seguidos de una figura que emergió lentamente de la penumbra. Era un hombre, o al menos lo parecía al principio. Su cuerpo estaba torcido, cubierto de pelo gris oscuro, con garras que brillaban bajo la luz de la luna. Su rostro era una mezcla grotesca de humano y lobo, y sus ojos ardían con un hambre que me heló la sangre. Uno de los nuestros, susurré, recordando las historias que Alice había contado sobre los lobisomes de la isla. El hombre lobo avanzó, sus gruñidos resonando en el aire. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer, hasta que la voz de la isla resonó en mi mente. Eres su guardiana. Protégenos. Lidéralos. ¿Liderarlos? Murmuré, sin entender. El hombre lobo saltó hacia mí, pero antes de que pudiera alcanzarme, una fuerza invisible lo detuvo. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo más allá del hambre, miedo, respeto, sumisión. Sin saber cómo, levanté la mano, y una energía roja salió de mi palma, envolviendo a la criatura. Cayó de rodillas, gimiendo, antes de transformarse lentamente en un hombre normal, desnudo y tembloroso. ¿Qué me hiciste?, preguntó con una voz ronca, llena de confusión. No lo sé, respondí honestamente. Pero sabía que la isla lo había hecho. Yo era solo un instrumento de su voluntad. Más figuras comenzaron a salir del bosque, todos lobisomes, todos hambrientos. Mi instinto inicial fue correr, pero algo en mí sabía que eso sería inútil. En cambio, enfrenté a la manada, sintiendo cómo la energía de la isla se acumulaba en mi interior. Guíalos o destrúyelos, dijo la voz, clara y fría. Tomé una decisión. Deténganse. Grité, y mi voz resonó como un trueno. Los lobisomes se detuvieron, sus ojos clavados en mí. Por primera vez, sentí el peso de lo que significaba ser la guardiana de la isla. No era solo una prisionera. Era una líder. Uno a uno, los lobisomes comenzaron a retroceder, inclinándose ante mí antes de desaparecer entre los árboles. La energía en mi cuerpo se disipó lentamente, dejándome débil y temblorosa. Me arrodillé en la arena, respirando con dificultad. Sabía que esto era solo el principio. La isla tenía hambre, y aunque esta vez los había salvado, no sabía cuánto tiempo podría mantener ese equilibrio. Cuando levanté la vista, Alice estaba de nuevo frente a mí, su expresión más seria. Lo hiciste bien, Carolina. Pero esto es solo el comienzo. ¿Cuánto tiempo tendré que hacer esto? Por siempre, respondió con una frialdad que me dejó helada. Hasta que alguien más tome tu lugar. La idea me aterrorizó, pero al mismo tiempo, sentí algo nuevo en mi interior, poder. Y aunque no lo admití en voz alta, una parte de mí sabía que nunca dejaría que alguien más tomara mi lugar. La isla me había reclamado, y yo la había aceptado. La noche avanzaba, pero yo no podía descansar.
El peso de la isla sobre mis hombros era más tangible que nunca. Mi cuerpo, aún envuelto en la energía de la luna llena, seguía vibrando con una fuerza que no entendía por completo. El dolor en mi pecho era constante, como si mi alma misma estuviera siendo estirada y retorcida por las fuerzas que la isla controlaba. Caminé hacia el centro de la playa, donde la brisa marina golpeaba mi rostro con fuerza, pero no me aliviaba. Mi mente estaba atrapada entre la duda y la aceptación. Yo había cambiado. Había matado a un hombre lobo con un solo gesto, pero algo dentro de mí me decía que esa no era la última transformación que sufriría. La isla no me había dado solo un poder, me había marcado con su hambre, con su sed de sangre. Al mirar al cielo, vi la luna llena brillando más que nunca. Su luz no era solo luz, era una llamada, un recordatorio de que la isla y yo estábamos irremediablemente unidas. Sentí los pasos antes de escuchar los gruñidos. Volví la vista hacia el bosque. ¿Otra vez? Susurré, sabiendo que no sería solo uno. Un par de ojos brillaron en la oscuridad y enseguida una figura gigantesca emergió de entre los árboles. Era otro de los lobisomes, pero esta vez algo era diferente. No era solo una criatura salvaje. Había algo en su caminar, algo en sus ojos, que me decía que no era una simple bestia cazadora. Era un líder. A su lado, otras criaturas avanzaban, más lentamente, pero con una intensidad palpable. Los lobisomes me rodearon, formando un círculo de sombras. El primero, el más grande, dio un paso al frente. Su pelaje negro reflejaba la luz lunar, y sus ojos se fijaron en mí. No pude evitar sentir que algo dentro de mí respondía a su presencia, como si la isla me estuviera empujando a tomar el control de este encuentro. ¿Qué queréis?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mis manos temblaban por el poder que aún recorría mi cuerpo. El líder de los lobisomes dio un gruñido bajo. No era una amenaza directa, sino un sonido que reverberaba en el aire. No eres solo la guardiana, dijo con una voz rasposa, humana en su tono, pero con un eco animal que me erizó la piel. Eres algo más. Mis ojos se entrecerraron. Algo en esas palabras hizo que una ola de comprensión me atravesara. ¿Qué quieres decir? El lobisome se acercó un paso más, sus ojos fijos en los míos. Pude ver que no solo estaba hablándome, sino que estaba intentando descifrarme. Sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y temor. Eres la elegida, pero la isla tiene reglas, y no todas son tan fáciles de comprender. Tienes poder, pero también hay un precio que pagar. Y tú, Carolina, ya estás cambiando. Mi respiración se detuvo por un segundo. La luna llena parecía brillar aún más, bañándome con su luz fría. ¿Qué estás diciendo?, dije, apenas capaz de hablar, el terror comenzando a calar en mi voz. El lobisome dio un paso más hacia mí, acercándose lo suficiente como para que pudiera ver los detalles en su rostro transformado. No había compasión en él, solo una especie de reverencia salvaje. Te estamos observando, dijo. La transformación que tienes dentro de ti, no es solo para los humanos. A medida que los años pasen, lo sentirás más fuerte. Lo que comienza con control, terminará con monstruosidad. Pero puedes elegir, guardiana. Puedes abrazarlo, o puedes intentar huir. Pero no escaparás, no de ella. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La isla me había elegido, sí. Pero ahora entendía algo que había ignorado, la isla no solo tomaba a los que llegaban. Ella los convertía, los transformaba, los hacía suyos. Y yo no sabía si podría resistir mucho más tiempo. La criatura dio un paso atrás, y la manada de lobisomes comenzó a retirarse, pero sus ojos seguían fijos en mí. Era como si me dejaran en paz, pero al mismo tiempo, me estuvieran esperando. La presencia de esos seres era como una carga sobre mis hombros, recordándome que no estaba sola en este destino macabro. Me quedé ahí, mirando al horizonte, con la sensación de que la isla nunca me dejaría ir. Ella me poseía, y no había marcha atrás. La luna comenzó a descender, pero el terror no desapareció. Sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre.
La conexión con la isla era ahora mucho más profunda, mucho más peligrosa. Había abrazado mi destino, pero con ese abrazo venían monstruos de los cuales no podía escapar. Y lo peor era que no quería escapar. Esa noche, el sonido de los lobisomes y sus ecos se desvaneció en la brisa marina, pero la isla seguía ahí, dentro de mí. En cada respiración, sentía su peso. En cada paso que daba, sentía sus raíces arrastrándome aún más profundo en su poder. Sabía que nunca estaría libre, que nunca podría regresar a la vida que había tenido antes. Había dejado todo atrás. Y al mirar al cielo, al sentir la fuerza de la luna, comprendí algo aterrador: la verdadera transformación estaba por comenzar. Y no solo era mi cuerpo el que cambiaría. La isla me había reclamado. Y yo, por fin, la había aceptado. Desperté con una sensación de pesadez que no podía identificar. Mi cuerpo estaba exhausto, pero no por el cansancio físico. Era algo más profundo, algo que se asentaba en mi pecho, apretando mis pulmones. La isla había marcado mi alma, y ya no podía ignorar su presencia constante. Me levanté, sin prisa, como si el tiempo no tuviera sentido en ese lugar. Mis pies tocaban la arena fría, y mi mente estaba abrumada por pensamientos confusos. Los lobisomes. Alice. La transformación que había comenzado en mí, todo me arrastraba hacia un destino que ya no controlaba. A lo lejos, vi las sombras de los árboles moverse al ritmo de la brisa. La isla estaba viva. Su pulso, un eco distante en mi mente, me llamaba. Tomé una respiración profunda y caminé hacia el interior de la isla, mis pasos resonando de manera extraña en el suelo cubierto de hojas secas. El aire estaba más denso aquí, cargado de una humedad que casi se podía tocar. Sabía que algo me observaba, y aunque no lo veía, podía sentirlo. Los lobisomes, siempre cerca, siempre presentes. Pero ahora no solo estaba siendo perseguida por ellos. Algo más antiguo, se agitaba en las profundidades de la isla. Algo que necesitaba sangre para despertar. Avancé más adentro, buscando respuestas. Cada rincón parecía familiar, como si ya hubiera estado allí antes, como si la isla misma me hubiera guiado a este punto. Pasaron minutos, tal vez horas. No podía distinguir el paso del tiempo, pero una cosa era clara: había algo en lo más profundo de esta isla que necesitaba ser encontrado. De repente, encontré lo que buscaba. Un altar antiguo, cubierto de musgo y enredaderas. Las piedras que lo rodeaban estaban gastadas, pero el símbolo en el centro era claro: una luna llena, rodeada de garras y colmillos. Era un símbolo que había visto en la piel de los lobisomes, en la marca que llevaban como un recordatorio de su maldición. Me agaché frente al altar, mis manos rozando las piedras frías. Sentí un temblor en el aire, como si la isla estuviera reaccionando a mi presencia, reconociéndome como su hija. El suelo tembló ligeramente, y una figura emergió de la oscuridad. Alice. Pensé que no lo encontrarías, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando el altar. El corazón de la isla, respondió ella, su voz profunda y resonante. Es aquí donde todo comienza y donde todo termina. Donde los seres como tú, como nosotros, nacen. ¿Nosotros?, repetí, sintiendo que algo en mi interior comenzaba a encajar. Sí, Carolina. Tú eres uno de ellos ahora. Has sido elegida. No solo para ser la guardiana, sino para ser parte de la esencia misma de la isla. El altar es un recordatorio de lo que somos. Todos, los que hemos caído en la isla, hemos sido tomados por su voluntad, transformados. Y ahora, tú también lo eres. Sentí un ardor en mis venas, como si algo despertara dentro de mí. Mi cuerpo palpitaba con una fuerza oscura, algo que me llenaba de miedo y deseo al mismo tiempo. ¿Soy como ellos?, pregunté, mi voz temblorosa. Alice se acercó lentamente, sus ojos fijos en los míos. Más que eso. Eres la heredera. Eres la nueva luna. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas, la oscuridad que sentía en mi interior creciendo a medida que las palabras de Alice se asentaban en mi mente.
mi cuerpo comenzó a temblar. No podía controlarlo. Los recuerdos de la isla, de los lobisomes, comenzaron a nublar mis pensamientos. Sentí un hambre, una sed que no podía ignorar. Era la isla en mí, estaba tomando posesión de mi ser. Alice se agachó junto a mí, colocando una mano sobre mi hombro. La isla te ha llamado, Carolina. Ya no eres solo humana. Eres su hija, su heredera, la líder de los lobisomes. Y el precio de ese poder es la sangre. La sangre de aquellos que aún viven, de aquellos que se oponen a lo que somos. La isla te hará más fuerte, pero primero debes dar lo que te ha pedido. Mis manos temblaban, mis dedos sangrando, como si una energía desconocida se desbordara de mis venas. La necesidad de alimentar a la isla, de alimentar a sus criaturas, se volvía más fuerte. El dolor en mi pecho se hacía insoportable. ¿Quién más debe morir?, pregunté, mis labios temblorosos. No es cuestión de quién debe morir, querida, dijo Alice, su voz suave pero firme. Es cuestión de quién será tu primer sacrificio. La isla se agitó en mi interior, una fuerza primordial que me hacía perder el control. Miré el altar, y por un momento, me vi a mí misma transformada, más poderosa, más oscura. Pero también vi algo más. Vi el precio de todo esto. La vida de las personas que aún quedaban en el mundo exterior. La isla me había reclamado, y ahora sabía lo que debía hacer. Hazlo, susurró Alice, viendo el cambio en mis ojos. Miré la luna llena, vi los ojos de los lobisomes que se acercaban, y entendí que ya no había vuelta atrás. La sangre de la isla debía ser alimentada, y yo sería la que lo haría. Mi destino estaba sellado. La isla había ganado. La luna brillaba tan intensamente sobre la isla que sus rayos parecían cortantes, como si la propia noche se volviera una cuchilla afilada, dispuesta a abrirme en dos. Todo a mi alrededor se había distorsionado, como si los árboles, las sombras y el aire mismo se desvanecieran para dejar lugar a algo mucho más antiguo y poderoso. La isla me estaba tomando completamente, pero a un costo que aún no podía entender en su totalidad. Me levanté del suelo, mis piernas aún temblorosas. Alice permaneció allí, observándome con esa calma inquietante, como si supiera que había llegado el momento de mi rendición total. Es hora, dijo, su voz grave resonando en la quietud de la noche. No podía negar lo que sentía. La isla ya había comenzado a cambiarme. Mi cuerpo respondía a ella, y la necesidad de alimentar su poder se volvía cada vez más urgente, más desesperada. La isla no solo era un lugar, era un organismo que respiraba a través de mí, y yo era su veneno, su antídoto y su alimento al mismo tiempo. Miré hacia el altar, cuya presencia se había vuelto casi opresiva. Las marcas, la luna llena en su centro, las garras que lo rodeaban, eran símbolos que ya no podía ignorar. Había llegado allí por algo más que casualidad. Mi destino había estado atado a esa piedra desde mucho antes de que llegara. El sacrificio, ¿quién debe ser?, pregunté, mi voz temblorosa, aunque la pregunta ya no me sorprendía. Ya sabía lo que Alice esperaba. Ella no contestó de inmediato. En su lugar, dio un paso hacia mí, acercándose más de lo que había hecho hasta entonces. Su rostro, normalmente sereno, ahora estaba marcado por algo más, una chispa de poder que era casi palpable. Su mirada era profunda, y pude ver que ya había aceptado lo que yo todavía trataba de negar. Lo sabes, Carolina. El sacrificio es parte de la transición. Es la única manera de sellar tu lugar aquí. Ella puso una mano sobre mi pecho, justo sobre mi corazón. El contacto no fue suave, fue frío, hiriente. Era como si su toque estuviera grabando algo en mi piel, algo que me haría parte de ella. De la isla. ¿Y quién es?, insistí, mi garganta seca. La necesidad de saber se hacía insoportable, y aunque en el fondo ya lo sabía, me aferraba a la última chispa de humanidad que quedaba en mí. Alice sonrió. Una sonrisa sin compasión, como la de una madre que está viendo a su hija dar el último paso hacia la madurez, la última etapa antes de la completa pérdida de inocencia. Será él. Sus ojos se fijaron en el mar, y yo,
siguiendo su mirada, vi la figura solitaria de Marcos. Su barco ya no estaba a la vista, solo quedaba su figura solitaria, luchando contra las olas. Él no sabía lo que estaba pasando. No podía saberlo. Me congelé. Todo el odio que había acumulado, todo el resentimiento contra la isla y su influencia, se deshizo en un segundo. El recuerdo de su rostro, de su voz suave, de cómo se había ido para salvarme, me golpeó con la fuerza de una ola brutal. No, musité, como si pudiera detener la marea que me arrastraba. Alice observó mi reacción, su expresión inmutable. No necesitaba decir nada más. La isla ya había tomado una decisión por mí. Su voluntad era la mía. Y, en ese instante, vi la verdad con claridad: Marcos sería la ofrenda. Él sería el sacrificio que me permitiría finalmente reclamar mi lugar, y no podía detenerlo. Ni siquiera si lo deseaba. La sangre de la isla se alimentaba de todo. Y el amor, la esperanza, incluso la desesperación, no eran más que combustible para ella. Avancé hacia la orilla, con el corazón martillando en mi pecho. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Sentía como si algo dentro de mí, algo que intentaba retener, se estuviera desmoronando, convirtiéndose en polvo con cada respiración. Marcos aún no me veía. Él estaba concentrado en remar, luchando contra las olas que se alzaban a su alrededor, ajeno a lo que le esperaba. A lo que yo le había destinado. Marcos, susurré para mí misma, la voz quebrándose en un hilo de angustia. No podía mirarlo como solía. Ya no era la misma. La isla me había cambiado, y me había convertido en algo que él no podía reconocer. Cuando llegué hasta la orilla, me detuve un momento, mirando el mar que se estrellaba contra las rocas, las olas rompiendo con fuerza, como si la isla misma estuviera anticipando lo que iba a suceder. Marcos finalmente me vio, y una sonrisa iluminó su rostro al instante. Carolina, pensaba que, su voz se apagó cuando me vio acercarme con esa expresión en el rostro que no podía ocultar. Algo había cambiado en mí. Mi mirada, mi postura, todo lo que era él lo notaba ahora. No lo decía, pero lo veía en sus ojos. No era como antes. Ya no había amor ni consuelo en mi interior. Solo quedaba el hambre. La necesidad. La llamada de la isla que resonaba en mis venas. Marcos, mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos, como si no fuera mía. ¿Qué pasó? Estás diferente, dijo, preocupado. Pero al mismo tiempo, su tono no dejaba de ser tierno, como si intentara acercarse a la persona que había sido yo, como si aún hubiera esperanza. Yo también lo quería. En otro tiempo lo habría querido. Pero la isla ya me poseía. Y la isla necesitaba sangre. Tienes que irte, dije, mi voz un susurro, incapaz de articular la verdad que me quemaba por dentro. Pero él no me escuchó. Dio un paso hacia mí, tomando mis manos con las suyas. No puedo irme. Estás aquí, Carolina. No voy a dejarte. Su rostro mostraba un amor tan sincero que me hizo sentir una punzada en el pecho. Pero la isla no me dejaría. La isla no me permitiría. Algo en su mirada cambió. La confusión dio paso al horror cuando vio la oscuridad en mis ojos. Y entonces, comprendió. No. No puedes hacer esto. Sus palabras eran un susurro, un grito mudo. Pero ya era demasiado tarde. Sin que pudiera evitarlo, lo empujé hacia atrás. Y la isla, satisfecha, comenzó a reclamar lo que le pertenecía. Con un último aliento, me vi caer al abismo. Yo ya no era más humana. El grito de Marcos resonó en mi mente como un eco inquebrantable, pero ya no pude sentir nada por él. La isla me había reclamado completamente, y su hambre se había vuelto mía. El sacrificio estaba hecho, y con él, una parte de mi humanidad se desmoronaba, como una torre de cartas derrumbada por una brisa inofensiva. Sus ojos, llenos de incredulidad y terror, se grabaron en mi memoria, pero ni eso logró detenerme. La isla no perdona. Y en su oscura voluntad, yo ya no tenía cabida para la duda ni la compasión. Todo lo que me quedaba era el deseo de pertenecer, de llenar el vacío que me había arrastrado hasta aquí.
El sacrificio de Marcos había sido rápido, casi sin resistencia. El altar, que ya vibraba con el poder de la luna llena, parecía ser el centro de todo. La sangre se derramó sobre las piedras, impregnando cada grieta con una fuerza palpable, algo más que solo un simple acto de violencia. Era como si la isla exhalara un suspiro de satisfacción. Ya nada podría detenerla. Me alejé del altar, mis manos cubiertas de su sangre. El olor metálico, a hierro y muerte, me envolvía, llenando mis pulmones de una necesidad perversa. Al principio, intenté luchar contra esa sensación, ese impulso visceral que amenazaba con tomarme por completo, pero no era tan fácil. El deseo de la isla era más fuerte que cualquier lucha interna. Mis pensamientos, mi humanidad, ya se desvanecían en el aire pesado de la noche. Miré hacia el mar, donde las olas golpeaban la costa sin piedad. Todo parecía desmoronarse ante mí. ¿Qué quedaba de mí ahora? ¿Quién era yo, sino una extensión de esa maldad ancestral? Todo lo que había creído saber sobre mí, sobre lo que era, se desvaneció, como una niebla en la luz de la luna. «Lo has hecho bien», dijo la voz de Alice, fría y distante. Me volví hacia ella, aún sintiendo su presencia como una sombra que se extendía sobre mí. Alice estaba de pie cerca de la orilla, observando el mar como si fuera un espectáculo al que ya estaba acostumbrada. No había emoción en su rostro, solo una calma inquietante. El sacrificio era solo una pieza del rompecabezas. Yo era la otra. Ahora eres parte de nosotros, continuó, acercándose lentamente. La luna llena te ha aceptado. Ahora tienes el poder que solo aquellos que forman parte de la isla conocen. Era difícil pensar con claridad, pero las palabras de Alice calaban profundamente en mí. El poder, la transformación, el sacrificio, todo era parte de un ciclo sin fin. Un ciclo del que no podía escapar. No lo deseaba. No lo entendía completamente, pero no lo deseaba. Había algo en la isla que me había envuelto en su tela de araña y me mantenía cautiva. Algo que ni siquiera las palabras de Alice podían explicar del todo. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz rasposa, casi como un susurro, incapaz de comprender lo que significaba todo eso. Había algo en mi interior que me impulsaba a seguir adelante, a no mirar atrás. Alice sonrió. Era una sonrisa fría, vacía, pero con una sombra de satisfacción. Ella sabía lo que me esperaba, y yo también. Ya nada sería igual. Ahora eres uno de nosotros, dijo ella, como si esas palabras fueran el cierre de un ciclo largamente esperado. Yo era ahora una extensión de esa maldición, una criatura nacida de la oscuridad misma. No era humana, pero tampoco era completamente como ellos. Era algo nuevo, algo que la isla había creado para gobernarla, para guiarla, para perpetuar su existencia. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La isla ya me había transformado en algo diferente. Mi cuerpo, aunque humano, palpitaba con una nueva energía. Podía sentir mis sentidos agudizados, mi vista más clara, mis reflejos más rápidos. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que esa transformación era solo el principio. Alice se acercó aún más. Sus ojos brillaban con una intensidad que me helaba la sangre. Ahora que has tomado tu lugar, hay algo que debes saber, dijo, su voz resonando en la oscuridad. La isla no solo transforma, también consume. Es un ciclo interminable de renovación y sacrificio. Siempre habrá alguien que deba morir, siempre habrá alguien que deba alimentarla. Y tú serás la encargada de elegir. Mis piernas vacilaron bajo el peso de sus palabras. Todo lo que había conocido, todo lo que había sentido por Marcos, se desvaneció en un mar de sombras. La isla no solo tomaba vidas. Se alimentaba de ellas. Y ahora yo era parte de ese ciclo. Yo era parte de su hambre. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque en el fondo sabía que no tenía respuesta para esa pregunta. Alice no respondió de inmediato. En su lugar, sus ojos se llenaron de una comprensión que solo alguien como ella podría tener. No puedes negarte, Carolina. La isla ya te ha reclamado. Y si decides resistirte, te consumirá aún más rápido.
La única salida es aceptar lo que eres, abrazar el poder y tomar el control de lo que vendrá. Tienes que ser fuerte. Fuerte. Esa palabra retumbó en mi mente. ¿Qué significaba ser fuerte en este lugar? ¿Cómo podría controlar lo que había comenzado a suceder dentro de mí? ¿Cómo podría ser fuerte cuando ya no quedaba nada de lo que alguna vez fui? Alice pareció leer mis pensamientos y una leve sonrisa apareció en su rostro. Lo verás por ti misma, dijo, y antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la oscuridad, desvaneciéndose como un fantasma entre las sombras de la isla. Me quedé allí, en la orilla, con la sangre de Marcos todavía en mis manos, y el peso de la luna llena presionando sobre mi pecho. Algo en mi interior se retorcía, una lucha interna que no podía comprender, pero no podía ignorar. La isla me había elegido, y yo había aceptado su llamada, pero no sabía a qué precio. La isla no perdona. La isla consume. Y ahora yo era parte de su hambre, parte de su ciclo interminable de muerte y renovación. Y lo peor de todo era que sabía que aún no había visto nada. La luna llena apenas comenzaba a mostrarme lo que realmente significaba ser parte de la isla. La isla susurraba, susurros que se filtraban a través de la brisa nocturna, como si el viento mismo fuera un mensajero de algo mucho más antiguo que las olas que golpeaban las rocas. No pude dormir. La sensación de estar atrapada, como si algo estuviera acechando dentro de mí, crecía cada vez más, hasta que sentí que mi cuerpo ya no me pertenecía. La isla había cambiado algo fundamental en mí, y ese cambio me quemaba desde dentro. No era solo la transformación física que había experimentado, era algo mucho más profundo, algo que me estaba consumiendo por completo. Me levanté de la arena, sintiendo el peso de la luna sobre mis hombros. A medida que caminaba, mis pies apenas tocaban el suelo, como si la isla misma me estuviera guiando, tirando de mí con un poder incontrolable. Los árboles se alzaban a mi alrededor como gigantes silentes, sus ramas extendidas hacia el cielo estrellado, como si estuvieran observando cada uno de mis pasos. La oscuridad que rodeaba la isla no era solo un manto nocturno, era palpable, como si el aire mismo estuviera impregnado de algo maligno, algo que no quería dejarme escapar. Mi respiración se volvía cada vez más profunda, y mi visión comenzaba a agudizarse. Podía oler cada rincón de la isla, la sal del mar, la humedad de la tierra, la descomposición que se escondía en las sombras. Y entonces, lo sentí. Un hambre que se encendió en mi interior, un vacío que me pedía más, algo que me empujaba hacia adelante. La isla no solo me había transformado, me había esclavizado a su voluntad. Puedo recordarlo perfectamente. Un crujido lejano, como el sonido de ramas quebrándose bajo el peso de algo inmenso. Mis ojos se abrieron de par en par. La bestia estaba cerca. Pero no era solo una bestia cualquiera. No era una criatura salvaje. No. Era la misma esencia de la isla. ¿Qué es esto? Susurré para mí misma, incapaz de comprender lo que ocurría. Un rugido profundo retumbó por el aire. No era solo un sonido, era una vibración que recorría mis huesos, que hacía que mi sangre se agolpara en mi cabeza, dándome una sensación de euforia y terror al mismo tiempo. ¿Era yo quien lo sentía? ¿Era la isla o era la bestia dentro de mí que comenzaba a despertarse? Mis ojos se dilataron, buscando entre las sombras. En ese instante, algo comenzó a cambiar. Un ardor recorrió mi columna vertebral. Sentí la tensión en cada músculo de mi cuerpo, como si mi carne misma estuviera luchando por dejar atrás la forma humana que había sido. Mi respiración se volvió más pesada, más profunda. El aire se volvió espeso y caliente. Entonces, vi algo. No fue un ser humano, ni una sombra cualquiera. Era una figura alta, imponente, cubierta de pelaje negro azabache, y sus ojos, brillando con un resplandor dorado, me miraban fijamente. Era un lobo, pero no uno cualquiera. No, este lobo no era natural. Era la misma esencia de la isla, encarnada en una forma física, tan antigua y poderosa que ni siquiera la luna podía comprender por completo. Te he estado esperando, dijo una voz grave que resonó en mi mente, pero no era la voz del lobo. Era la voz de la isla. De la oscuridad. Era la voz que me había llamado.
El lobo se acercó, su presencia era tan dominante que sentí como si todo mi ser fuera absorbido por él. No pude moverme. No quería moverme. En sus ojos dorados vi algo más que un simple ser salvaje. Vi la verdad. Vi lo que había estado oculto en lo más profundo de mi ser. Mi cuerpo temblaba. La bestia, esa fuerza primordial, comenzaba a tomar posesión de mí. La isla me había transformado en algo que ya no era completamente humana, pero tampoco era completamente otra cosa. Estaba atrapada en un limbo, entre lo que fui y lo que debía ser. El lobo dio un paso hacia mí, y con un movimiento rápido, me arrastró hacia la oscuridad. No pude resistirme. Mi cuerpo respondió al llamado de la bestia, mis garras, ya formadas, se aferraron a su pelaje mientras me arrastraba en dirección a lo más profundo de la isla. Las sombras nos rodeaban, y el sonido de las olas desapareció, ahogado por el rugido del viento. No podía ver más allá de las sombras que nos envolvían, pero sentía su presencia. Podía escuchar los susurros de los árboles, las rocas, el aire mismo. La isla estaba viva, y ahora, yo también lo estaba. Cuando llegamos al corazón de la isla, vi algo que nunca olvidaría. Un círculo de piedras, talladas con símbolos extraños, cada uno brillando con un resplandor verde azulado. Alrededor del círculo, otras figuras se movían. No eran personas, ni animales. Eran criaturas, formas de oscuridad que se deslizaban con una gracia siniestra, sombras vivientes que giraban en torno a algo que se encontraba en el centro del círculo. Era otro lobo. Un lobo mucho más grande, mucho más antiguo. Su pelaje era blanco como la luna, pero sus ojos, esos ojos dorados, como los míos, brillaban con una sabiduría aterradora. El lobo blanco me miró y de inmediato supe que era la esencia misma de la isla. Era el guardián, el origen de todo lo que ocurría aquí. Me estaba observando, juzgándome. «Has llegado al final del ciclo», dijo la criatura con voz grave, como el viento que soplaba entre las rocas. «La isla ya ha elegido. Ya eres parte de nosotros». El lobo blanco se levantó, su figura imponente dominando el círculo. Vi cómo las criaturas a su alrededor se arrodillaban ante él, como si fuera un rey. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz temblorosa, pero mi mente ya no se encontraba en su totalidad en mi cuerpo. Era como si una parte de mí se hubiera disuelto, absorbida por la oscuridad. El lobo blanco caminó hacia mí con pasos lentos pero firmes. Cuando llegó a mi lado, su aliento frío me envolvió, y sentí como su energía recorría mi piel, quemándome. «No quiero nada de ti, Carolina. Ya eres mía. Lo que haces con esto es decisión tuya». Mi corazón latió con fuerza. Las palabras del lobo blanco calaron hondo en mí. No había retorno. Ya no podía regresar. La isla había tomado todo lo que quedaba de mí. Antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que había dicho, el lobo blanco levantó su cabeza hacia la luna llena y lanzó un aullido tan poderoso que las rocas temblaron. El sonido se deshizo en el aire, llevándose consigo las últimas huellas de mi humanidad. Y entonces, supe lo que era. Ya no había duda. Yo era una de ellos. Un ser nacido de la oscuridad y de la luna. Un lobo de la isla. Desperté en medio de la oscuridad. Mi cuerpo, ya transformado, no reconocía la sensación de calma que solía acompañar al amanecer. No sabía cuánto tiempo había pasado desde aquel último aullido del lobo blanco, pero cuando mis ojos se abrieron, no vi el amanecer. La luna seguía alta en el cielo, suspendida sobre la isla como una presencia eterna, vigilante. Mi piel, ahora cubierta de un pelaje oscuro y denso, brillaba bajo la luz plateada. Los rasgos humanos que aún quedaban de mí parecían haber desaparecido por completo, pero la conciencia de quién era, de lo que había sido, seguía viva en algún rincón de mi mente. Era como si el ser que yo había sido estuviera atrapado dentro de este cuerpo nuevo, como una sombra que se negaba a abandonar lo que una vez fue. Intenté levantarme, pero mis garras se clavaron en el suelo mientras mi cuerpo se sacudía por el impulso de una nueva fuerza que ya no podía controlar. Era la naturaleza de la isla, la bestia que ahora vivía dentro de mí. Cada movimiento que hacía me alejaba más y más de la humanidad que había perdido.
Sentí una presión en el aire. La isla estaba viva, más que nunca. Algo se agitaba en el suelo, en las piedras, en los árboles. Un susurro recorría la isla, un murmullo que llegaba a mis oídos como si el viento fuera el mensajero de un poder que no entendía completamente. El círculo de piedras, el altar donde todo había comenzado, seguía allí, tan imponente como antes, esperando a que el ciclo se cumpliera. Mis pasos me llevaron por la isla, una isla que ya no me parecía extraña. Ahora la conocía. Cada rincón, cada piedra, cada susurro del viento. Todo me hablaba. No era un simple viajero, un ser humano perdido en busca de escape. Ahora era parte de la isla, y la isla era parte de mí. Caminé hasta el centro del círculo de piedras. Las criaturas, los demás lobos, estaban allí, como sombras que se deslizaban bajo la luz de la luna. Cada uno de ellos se volvía hacia mí cuando llegué, y sus ojos dorados me observaban en silencio. La presencia del lobo blanco era aún más fuerte aquí. Él me miraba desde el centro del círculo, con esa serenidad aterradora que solo un ser tan antiguo podría tener. Él era la clave de todo. El principio y el fin. La isla no solo había creado a los lobos. No, la isla había creado un ciclo eterno, y yo era la última pieza que faltaba para completar su dominio. «Es tu turno», dijo el lobo blanco, su voz resonando en mi mente de una manera que ya no me sorprendía. Su tono era profundo, lleno de una sabiduría infinita que solo alguien como él podía poseer. «Has llegado al final del ciclo. Ahora debes reclamar lo que te pertenece». «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Cada palabra de este lugar parecía tener una resonancia en mi alma, un eco de algo que nunca había deseado saber. El lobo blanco se acercó lentamente, su cuerpo macroscópico y su pelaje blanco como la luna. Con cada paso que daba, las sombras que lo rodeaban se apartaban, como si lo respetaran, como si él fuera el propio poder de la isla hecho carne. Lo que significa, Carolina, es que la isla te ha dado su poder. Has sido transformada para ser parte de su voluntad, y ahora es tu turno de perpetuar el ciclo. La sangre que corre por tus venas no es solo humana. Ahora eres una extensión de la isla misma, y solo puedes continuar lo que otros antes de ti han hecho. Alimentar la isla. No había sorpresa en sus palabras. No había horror, no había lucha. Todo en mí parecía aceptar lo que estaba sucediendo. La isla había marcado mi destino desde el momento en que había llegado. Yo, como todos los que vinieron antes, era un instrumento de su voluntad. Ahora, mi único propósito era llenar la isla con sangre fresca, sacrificios que alimentarían su poder y perpetuarían su existencia. Y lo entendí, más que nunca. La transformación, el dolor, la lucha interna, todo eso solo era parte del proceso. La isla me había dado lo que más necesitaba, pertenencia. Y ahora era mi responsabilidad mantener el ciclo. De repente, vi algo moverse entre las sombras. Dos figuras humanas, desorientadas y aterradas, salían de la espesura del bosque. Ellos no me vieron al principio. Estaban demasiado concentrados en escapar, en encontrar alguna salida, en no morir aquí, como todos los demás. Dos almas perdidas, como lo había sido yo. El hambre se desató dentro de mí. No podía ignorarlo. No quería ignorarlo. El deseo de cazar, de desgarrar, de acabar con ellos y alimentar la isla, me controlaba por completo. Un rugido brotó de mi garganta, tan fuerte que resonó en cada rincón de la isla, despertando a todas las criaturas que vivían bajo la luz de la luna. Un lamento que se convirtió en gritos de terror, mientras me abalanzaba sobre ellos. Fue un acto rápido, casi automático. El primero cayó en segundos, su carne desgarrada bajo mis garras. La sangre caliente salpicó mi rostro, y sentí como si el mismo suelo absorbiera su vida. Un rugido de satisfacción recorrió mi cuerpo. Era el ciclo. Un ciclo de muerte y renacimiento que no podía detenerse. El segundo hombre, paralizado por el miedo, no tuvo tiempo de reaccionar. Fue como una danza macabra, donde yo era el depredador y él la presa, atrapado en un destino del que no podía escapar.
En el momento en que su vida se extinguió, sentí un extraño alivio. La isla estaba satisfecha por ahora. Y yo también. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, el círculo de lobos comenzó a aullar. No fue solo un aullido de orgullo, ni de victoria. Fue un aullido de bienvenida, un llamado a aquellos que aún quedaban por venir. Los sacrificios nunca cesarían. La isla siempre tendría hambre. De alguna manera, sentí que algo en mí también había cambiado para siempre. Ya no era una víctima, ni siquiera un espectador. Ahora era parte de este mundo de sombras y sacrificios. Y lo entendí de una vez por todas. La isla no podía existir sin mí, así como yo no podría existir sin ella. Mi destino estaba sellado, mi alma marcada por su necesidad de continuar el ciclo. La luna brillaba como nunca antes y ahora sabía que siempre estaría allí, observando. El ciclo no se rompería. Y yo sería su guardiana, su cazadora, hasta que la isla decidiera lo contrario.